Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la tercera parte de la resolución de la prueba de matemáticas para Bachi por Madurez 2020 fase C. Continuemos donde lo habíamos dejado, que dice aquí que para responder los ítems 23 y 24 considere la siguiente información de las siguientes funciones. Vemos aquí la gráfica de f, muy bien, y la gráfica de g. Vale, gráficas presentadas en planos cartesianos, todo muy bonito. Ejercicio 23, me preguntan por el ámbito de f. Y que les cuento, digamos, si queremos analizar el ámbito de una función, todo lo que requerimos es apoyarnos con respecto al eje Y. Es decir, vamos a analizar por dónde se desarrolla la gráfica a través del eje Y. Es decir, de forma vertical. En otras palabras, solamente nos interesan los sentidos de abajo hacia arriba. En otras palabras, empezando desde abajo, detecto este primer punto que le corresponde al eje Y la coordenada de -2. Muy bien. Pero luego veo este otro punto que se le corresponde en el eje Y la coordenada de 1. Llama mucho la atención que el primer punto viene rellenito y el segundo sin rellenar. Le decimos punto cerrado, punto abierto, lo cual para efectos de expresión de conjunto, normalmente lo presentamos también con un paréntesis cerrado y un paréntesis abierto, respectivamente en el -2 y en el 1. Esto ya me trae muy fuerte sospecha de que la opción A ha de ser respuesta correcta. De hecho, puedo revisar el resto de la gráfica, viendo que el primer punto de abajo hacia arriba le corresponde, en este caso, la coordenada en 2, en Y, cosa que en este caso vendría siendo abierta, dado que el punto es abierto también. Vean que dicha condición se respeta en la opción A. Y vemos que el último punto, sin necesidad de trasladarnos hacia izquierda o derecha para apuntar al eje Y, o sea, ya está en el eje Y, justamente en la coordenada 4. Y siendo un punto cerrado, es de esperar que el 4 aparezca también con un corchete cerrado. Condición que se cumple en toda regla en opción A, lo cual certifica en absoluto que dicha opción A vendría siendo respuesta correcta para este ejercicio 23. Con esto dicho, iniciamos y proseguimos con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio 24, que dice, si h es una función tal que su dominio es el complemento del dominio de la función g, entonces el dominio de h corresponde a... Y mucho estudiante podrá pensar, pero un momento, ¿de dónde nos están hablando de una función h si lo que tenemos gráficamente son solamente las funciones f y g? Pues que no cunda el pánico, porque dentro de todo lo que nos enuncia este ejercicio, nos presentan un concepto que podemos analizar directamente en la gráfica de la función g, que vendría siendo el dominio de la misma. En este caso, el dominio de una función, a diferencia del ámbito, recuerden que el ámbito se revisaba en el eje y. Sin embargo, el dominio lo revisamos más bien con respecto al eje x. ¿Esto qué quiere decir? Que analizamos el desarrollo de una gráfica de izquierda a derecha, horizontalmente hablando, con respecto a lo que se proyecta en el eje x. Empezando en este caso por este punto en particular, que inicia, si bien es cierto, en el -4, y llegando hasta este, vamos a ver, hasta este otro extremo, que, bueno, si bien es cierto, este extremo en realidad no finaliza. Como punta de flecha, esto me indica más bien que la gráfica se sigue desarrollando infinitamente hacia la derecha, horizontalmente hablando. Que ni se les ocurra pensar que, es que apunta hacia abajo. No, en el dominio eso no juega. Vamos a ver, se extiende infinitamente hacia la derecha apuntando hacia las x positivas. Es decir, que el dominio de la función g, si lo tuviera que representar de alguna forma, presentaría aquí dominio de g, en este caso. Vendría siendo el intervalo que va desde el -4 hasta el infinito positivo, es decir, hasta valores infinitamente positivos. Si bien es cierto esto que tenemos acá, por cierto, el primer corchete abierto gracias al punto abierto en la gráfica, y el segundo corchete también irá abierto, y esto ya por regla absoluta con los infinitos, para que lo tomen en cuenta. Ok, ¿qué les decía? Ok, ya tenemos el dominio de G, pero retomando el enunciado que teníamos, nos hablan que más bien el dominio de H corresponde al complemento del dominio de G. ¿Y qué podemos entender como complemento de un conjunto en este caso? Es decir, separémonos un momento del concepto de los dominios y ámbitos y veámoslo directamente como si fueran conjuntos, básicamente. En este caso, tenemos en claro que el dominio de G inicia desde el -4 y abarca todos los números positivos o todos los números mayores a -4, dirigiéndonos pues hacia los infinitos positivos, si bien es cierto. Esto vendría siendo pues el dominio de G.
Pero cuando hablamos del complemento de un conjunto, estamos hablando de todo aquello que no se encuentra acá. Estamos hablando de todo aquello que ha quedado literalmente por fuera de dicho conjunto. Es decir, literalmente podríamos considerar esta zona de acá no como el dominio de G, no señor, sino más bien como el complemento del dominio de G. Y estamos hablando, si se ponen a ver, de un conjunto que viene más bien desde la izquierda, infinitamente hablando. Viene desde el menos infinito y llegaría técnicamente hasta el menos 4, porque de hecho, tanto el, tanto el complemento como el conjunto original, digamos que se aproximan a considerar o a incluir al mismo valor límite. Solamente que como el dominio original me lo dejó abierto, entonces en el complemento lo vamos a considerar cerrado. En otras palabras, el complemento del dominio de G lo podríamos tomar como aquel intervalo que va de menos infinito hasta menos 4. De hecho, viéndolo de otra forma, ojo, menos 4 cerrado en este caso, viéndolo también de otra forma, aquí estaríamos contemplando pues una serie de valores que se encuentran, si bien más a la izquierda que el menos 4 en la recta numérica. Es decir, estamos hablando de valores en X que son menores que menos 4. ¿Por qué estoy hablando de X? Por dos razones. Primero, porque en las opciones es lo único que demuestran, estamos hablando en términos de X. Y segundo, porque es una forma general para poder representar de manera variable cualquiera de los valores arbitrarios que tomemos de este conjunto. Ok, la parte que nos tiene que interesar fuertemente es que de esta relación que les estoy mostrando, pues estamos considerando que X va a ser de una u otra manera menor que menos 4. Ahora, como aspecto muy particular, inclusive dado el hecho que el corchete lo tenemos como cerrado, entonces aquí la relación también la podemos dar cerrada. ¿Cómo lo representamos? Con una barrita extra inferior a la boquita que decía menor que, para que ahora digamos que X o los valores de X son menores a como bien pueden ser iguales a menos 4. Esta situación la utilizamos cuando tenemos el corchete cerrado, o mejor dicho, el punto cerrado en el conjunto. Tengan conocimiento y hablando todo un poco que si el punto o el corchete fuera abierto, entonces la relación de menor sería una relación estricta, diciendo en este caso estrictamente menor. Así que para el caso, viendo esta última pista en particular, podemos aterrizar y decir que la opción correcta para este ejercicio 24 vendría siendo la opción C, razón por la cual se marca como tal. Y ahora sí, pues, proseguimos y trabajamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 25, que dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f, dos puntos, m flechita, conjunto formado por 4, 5, 8, con f de x igual a raíz de x menos 4 más 1. Y dice que la primera propo, que el ámbito de la inversa de f corresponde a 1,3 en intervalo. Y segundo, que el dominio de la inversa de f corresponde al 4, al 5 y al 8. Pues suceden varias cosas en este ejercicio. Vamos a hacer el análisis lo más óptimo posible, considerando primero que me quieren hablar sobre la inversa de f, es decir, sobre la inversa de una función. Y para ello, tendríamos que tomar en cuenta condiciones necesarias para que esta función sea inversa. Y de hecho, o sea, hay condiciones que son necesarias algebraicamente o analíticamente hablando. Consideramos que este conjunto M, conocido como dominio, pues estaría conformado por una cierta cantidad de elementos. No estoy muy seguro de qué elementos sean, pero como dominio se supone que está conformado por valores en X. Y el 4,5,8 vendría siendo en este caso el ámbito. Y pues sucede, resulta y acontece que en este ámbito, vamos a ver, también aparecerían otros elementos que serían las Y. En este caso, el 4, el 5 y el 8, que son los que nos están dando muy explícitamente. Va a suceder algo muy interesante. Resulta que en las funciones, para que puedan poseer inversas, estas tienen que cumplir una propiedad muy específica conocida como inyectividad. En la inyectividad, para las funciones, se dice que si tenemos dos imágenes diferentes, es decir, si tenemos dos valores en y diferentes, por ejemplo, que y1 es diferente de y2, entonces es necesario considerar que los valores en x también sean diferentes, es decir, que el valor en x1 sea distinto del valor de x2. Esto para que vean un truco muy poderoso. ¿A qué quiero llegar con esto? A que, por ejemplo, en x necesariamente
tienen que haber tres valores, voy a llamarles x1, voy a llamarle x2 y voy a llamarle x3. Tienen que ser tres valores distintos que correspondan pues a las preimágenes del 4, del 5 y del 8 propiamente. Aquí estoy diciendo algo muy importante. Estoy diciendo que la función f legalmente debería tener un dominio conformado por estrictamente tres valores. Como les dije, x1, x2 y x3. Entonces voy a mencionarlos aquí, x1, x2 y x3. Muy bien. Y por otro lado teníamos el ámbito que ya había sido requete mencionado, el 5,8, digo, el 4,5,8 quise decir. ¿Qué sucede en este punto? Que para el caso, si queremos considerar a la inversa de esta función f, dicha función inversa lo que va a hacer literalmente va a ser invertir la relación en cuestión, de tal modo que el conjunto 4, 5 y 8 sería colocado ahora como conjunto inicial. Sería ahora el nuevo dominio, pero para la inversa, en este caso. Cosa que si se ponen a ver un poquito más arriba, ya esto responde o da veredicto de la segunda proposición, que nos hablaba que el dominio de la inversa de f corresponde al 4, 5 y 8. En efecto, sí es así. Pero consideremos que el segundo conjunto, o sea, el conjunto de llegada, estaría conformado por los valores x1, x2 y x3 que les estaba mencionando anteriormente. Y es que aquí sucede muchas cosas muy delicadas. Tengan en conocimiento por propiedad que las funciones inversas, pues, reinterpretan o recolocan los conjuntos que se relacionan. Ahora vean que lo que teníamos como dominio, ahora viene siendo el nuevo ámbito para la función inversa. Pero vean que este ámbito está conformado solamente por tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Pues no me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque el conjunto que me están ofreciendo aquí es un intervalo. Y como intervalo, si bien es cierto, contiene al 1, si bien es cierto, contiene también al 3, también contiene una infinidad de valores que están inmersos entre el 1 y el 3. Es decir, definitivamente no pueden corresponder al mismo conjunto por más que se intente, ya que este intervalo que me ofrecen tiene infinitos elementos, cuando que en realidad el ámbito de la función inversa de f en realidad solamente va a tener tres elementos. Con este análisis me basto para poder decir que la primera proposición vendría siendo falsa en este caso. Y así en consecuencia, pues marcaríamos opción D como respuesta correcta, ya que solamente la segunda proposición resulta francamente verdadera en este ejercicio. Dicho así, creo que podríamos continuar con el siguiente ejercicio, ¿no creen? Veamos ahora que dice que para responder los ítems 26 y 27 considere la siguiente función f. Pues bueno, aquí tenemos la función f graficada en un plano cartesiano, cuadriculado, que de hecho es un gran punto a favor. Y pues checamos el ejercicio 26, que nos dice, un intervalo del dominio de f, donde f tiene inversa, corresponde a, y pues para ello tenemos que checar esta proposición en dos partes. Primero, tomar en cuenta que lo que nos están pidiendo es un intervalo del dominio, es decir, una parte del eje X, estrictamente hablando, pero una parte que permita que la función f tenga inversa. Y pues, similar a como les comentaba en el ejercicio anterior, necesitamos que la función sea inyectiva. Y de hecho, gráficamente hablando, para que sea inyectiva, necesitaríamos de una u otra manera que la gráfica sea o estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Solamente puede satisfacer o solamente puede cumplirse si satisface cualquiera de estas dos condiciones, pero solamente cumpliendo una condición a la vez. No se vale que combine las dos condiciones o bien tampoco se vale que consideremos funciones o gráficas de forma constante. Es decir, este caso no funciona, pero cualquiera de estos dos casos anteriores sí nos puede funcionar. Así que lo que podemos hacer es ir analizando en cada uno de los casos, cada una de las opciones que nos brindan, hasta checar en cuál se satisfacen las condiciones necesarias. Por ejemplo, opción A, de 1 hasta 5 con respecto al eje X. De 1 hasta 5, si nos ponemos a ver, estamos hablando pues de un trozo de gráfica que comienza constante y después crece. Y bueno, en realidad tenemos un espacio vacío que no posee gráfica, así que de hecho pierde mucho sentido la lectura de esta porción de dominio. Así que la primera opción
queda en absoluto descartada. ¿Por qué razón? Repito, porque tiene una porción que es constante y una porción que es creciente. Necesitamos que solamente sea o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Checo, por ejemplo, la opción B, a ver qué tal. Tal vez de menos 2 a 2 respecto al eje X. Pero por lo que alcanzo a ver del menos 2 al 2, el trozo de gráfica que se forma es en absoluto constante. Y como les decía, esa condición no nos sirve. Así que pues rápidamente doy por descartada esta opción B. Indico al lado el motivo, dado el hecho de que la función en este caso es constante. Tal vez la opción C, que va de menos 5 hasta 1. De menos 5 sería, digamos, desde esta parte del eje X hasta el 1, que sería esta otra parte del eje X. En este caso, estaríamos considerando desde este punto hasta este punto particular de la gráfica, del cual si analizamos la gráfica en sí, nos damos cuenta que tiene una parte decreciente, pero también una parte constante. Y repito, las mixturas en estos casos, pues no nos funcionan para poder determinar la inyectividad de una función. Así que pues tengo que dar por descartada esta opción. Indico en el marque con X que la opción C nos da una parte que es decreciente y una parte constante. No nos sirve. Hemos descartado tres opciones y nos deja la esperanza de que sea la opción D, tal vez. Por lo que vi, de menos 4 a menos 2. Así que revisamos. De menos 4 a menos 2 sería marcar desde aquí hasta acá. Es decir, asociar y analizar la gráfica desde este punto hasta este punto particular. Donde que según veo, en este caso, la gráfica efectivamente se muestra con un solo tipo de comportamiento. Particularmente en este caso, estrictamente decreciente. Lo cual me satisface con suficiencia las condiciones que necesitaba. Por lo cual, pues considero en este caso opción D, respuesta correcta para este ejercicio 26. Y así dicho, pues procedo y continúo con el siguiente ejercicio. Ejercicio 27 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. Y bueno, vamos a ver, la primera proposición dice que f de menos 2 es igual a f de 2. Y la segunda propo me dice que la imagen de 0 es 1. Pues para familiarizarnos, de hecho, cuando nos presentan f de menos 2, también nos están preguntando por la imagen de 2, perdón, la imagen de menos 2, y que en este otro lado, pues también f de 2 se lee la imagen de 2. En este caso, pues respecto a la función f. ¿De cuál función f estamos hablando? Pues de la gráfica que teníamos anteriormente. Así que pues podría cambiar el color del lápiz para que podamos asimilar mejor lo que estamos buscando. Si vamos a buscar, por ejemplo, la imagen de menos 2 en la gráfica, primero voy a buscar en el eje X el susodicho menos 2, pues que ya lo he encontrado por acá. Una vez encontrado, lo que hago es que apunto hacia la gráfica, verticalmente hablando, y toco en este caso este punto en particular. Y dicho punto, si lo asociamos al eje Y, nos vamos a dar cuenta cuál vendría siendo la imagen de menos 2 en este caso, que vendría siendo 1. Es decir, decimos que la imagen de menos 2 viene siendo nada más y nada menos que 1. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, que si realizamos el análisis con el 2, pues caemos prácticamente lo mismo. Primeramente checamos qué punto toco en la gráfica al señalar desde la coordenada 2 verticalmente hacia la gráfica, ¿verdad? Y una vez checado el punto que corresponde, entonces señalamos hacia el eje y el valor en Y que toquemos vendría siendo la imagen de 2 en F, cosa que si nos fijamos bien, vuelve a ser 1. Esto me resuelve entonces lo que correspondía a la primera proposición, porque me decía que f de menos 2 era igual a f de 2. En realidad lo que me están diciendo es que efectivamente que la imagen de menos 2 vendría siendo igual a la imagen de 2, cosa que verificamos que es correcto. Por tanto, en la primera proposición la damos por verdadera. Ahora, si bien también hay que checar esta la segunda proposición sobre que la imagen de 0 es 1, aparentemente. Y para ello, pues hacemos un análisis bastante similar. Nos ubicamos nuevamente en el plano cartesiano, buscamos en el eje X dónde estaría el 0, que pues por lo general se ubica en el puro centro de la recta, en el sentido más coloquial de la palabra, digamos en el origen del plano. Señalamos hacia la gráfica y en este caso, a la hora de señalar a la gráfica, tocamos directamente este punto, del cual no me hace falta
ni dirigirme a izquierda o derecha buscando, entre comillas, el eje Y, porque ya estoy en el eje Y. ¿En qué valor del eje Y hemos llegado? Pues en este caso, en el valor 1, lo cual me indica que la imagen de 0 efectivamente es 1, lo que me lleva a decir que la segunda proposición también sería verdadera y en consecuencia ambas propos verdaderas para el ejercicio 27 y con ello marcamos la opción A como respuesta correcta. Así que pues con esto dicho, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Venimos ahora a ver aquí que dice que para responder los ítems 28 y 29, considere las siguientes representaciones referidas a las funciones f, g y r. De las cuales vemos que la función f nos la dan de manera gráfica y lo que son las funciones g y r de manera algebraica, estas propiamente. Pero el ejercicio 28 lo que hace es preguntarnos directamente por el valor de f de 3, del cual si aprendimos del ejercicio anterior, en realidad nos están preguntando cuál es el valor en y que corresponde a la imagen de 3 en la función f en particular. Para lo cual, a recordar, estamos hablando que tendríamos que buscar en el eje X primero la coordenada en 3. Ya la he ubicado. Luego señalizo verticalmente hacia la gráfica, que en este caso como el punto está por debajo del eje X, pues señalizo hacia abajo. Encuentro el punto en cuestión que corresponde a la gráfica, proyectado en X, y desde este punto ahora señalo directamente hacia el eje Y. Y vemos que a la hora de hacer esta señalización, vemos que el valor en el eje Y que le corresponde a susodicho punto es -2, lo que me indica que la imagen de 3 en F vendría siendo en este caso -2, razón por la cual se marca opción D como respuesta correcta para este ejercicio 28 y sin más dilación procedemos y continuamos con el siguiente ejercicio. Veamos ahora el ejercicio 29 que dice considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que f o g de -3 es igual a 3. Y la segunda propo me dice que es factible realizar r o g de x. En este caso particular, pues bueno, checamos la primera proposición, ¿sí? De f o g de -3 igual a 3, que para poder revisarla tengo que tomar las funciones de manera invertida, primero de derecha y luego a izquierda. Esto para poder determinar imágenes compuestas, una composición de funciones en este caso. Voy a checar primeramente cuál sería el valor de g de -3, que si ya nos hemos ubicado simbólicamente, entendemos que en realidad vamos a buscar la imagen de 3 en la función g. Solo que en este caso, pues tendría que revisar en la expresión algebraica. Vemos que era 17 más 6x, ¿ah? El criterio de la función g. Les cuento que si tuviéramos que buscar la imagen de 3 en esa función, bastaría con ingresar dicha expresión algebraica, el 17 más 6x, voy a escribirlo aquí un poquito más arriba, recordar que g de x es igual a 17 más 6x, voy un segundito por acá. ¿Qué haríamos en este caso? Pues básicamente sería cuestión de tomar en la calculadora la expresión algebraica del 17 más 6x y asignarle a la x el valor del -3 para checar pues el resultado que obtendríamos. Dicho resultado correspondería pues a la imagen de -3 en la función g. Así que voy a darle al botón calc directamente y procedo a ingresar el valor de -3 para asignárselo a la x. Le damos dos veces igual y en este caso recibimos un primer resultado de -1. ¿Ok? Pero el asunto no termina aquí, porque ahora este -1 vamos a utilizarlo como preimagen en la función f, que es la otra función que teníamos en dicha proposición. En este caso, sería revisar en la gráfica de f cuál sería propiamente la imagen de -1. Y en este caso, si revisamos desde la gráfica, vamos a acomodarnos aquí, muy bien, vemos que el punto en la gráfica que corresponde a -1 en x vendría siendo este punto en particular de acá. Y dicho punto, pues a la hora de verlo en y, notamos que también le corresponde en y el valor de 3 respectivamente. Lo que me indica en última instancia que la imagen de -1 en este caso vendría siendo 3 en la función f. Y pues de todo esto, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos verificando o procurando ver si este resultado final de repente coincide con esta expresión que nos ofrecían al puro inicio o con este resultado que nos proponían al puro inicio. Y dado el hecho de que sí son iguales estos valores, esto me indica que la primera proposición es perfectamente correcta. Así que pues podemos checar ahí la siguiente proposición también. La segunda proposición por su parte nos habla de que es factible realizar R o G
de X. ¿Y qué necesitamos para verificar que efectivamente sean factibles? Pues primero necesito ciertas características sobre las funciones R y G por separados. Necesito pues el dominio de la función R y necesito también el ámbito de la función G. Les anticipo que si de repente llegamos a que estos conjuntos son iguales, entonces podemos aterrizar y decir que, en efecto, la composición es perfectamente factible. Pero resulta que entre la información que nos dan, si bien es cierto, la función R sí nos están dando pues su dominio propiamente, pero para la función G, el ámbito que necesitamos nos lo dan camuflados con esta expresión en B. Así que, ¿qué necesitamos? Pues principalmente poder calcular la imagen del menos infinito y la imagen del menos 2 a través de esta expresión algebraica, que pues para efectos ya la tengo preparada en la calculadora. Es decir, voy a calcular primero la imagen del menos infinito, pero para efectos, en vez de hablar del menos infinito, voy a hablar de un número negativo cuyo valor absoluto puede ser un poquito grande. No va a ser la gran cosa, voy a considerar, qué sé yo, menos 10.000, por decir un ejemplo. Y le doy al botón igual para checar pues su respectiva imagen. En este caso, pues en la calculadora sería darle al calc, ingreso un número negativo grande, no tan grande para no confundirnos y no tan pequeño pues para no perdernos. Y al darle al botón igual, veo que el resultado que obtengo es un número grande, pero en toda instancia viene siendo negativo. Así que para efectos voy a aprovechar esto y voy a anticiparlo para decir que la imagen del menos infinito vuelve a ser menos infinito. Muy bien. Por otro lado, con el menos 2 la historia pues es similar, pero más sencilla todavía, ya que para efectos de menos 2 puedo utilizar el comando del calc y directamente el menos 2 para asignarlo como valor en X. Así que revisamos en este caso cuál sería la imagen de menos 2. Le doy al botón calc, ingreso el 2 negativo, le doy al botón igual, class with, otra vez botón igual, y en este caso nos da resultado 5. O sea que el ámbito de la función g vendría siendo un intervalo que vendría de menor a mayor, desde menos infinito hasta 5. Y recordemos cuál era la condición que estábamos necesitando. Ocupábamos que el dominio de R y que el ámbito de G fueran exactamente iguales para poder dar factible la realización de R o G. El problema es que esta condición no se cumple. Y dado que no se cumple dicha condición, pues me temo que no es factible la realización de esta composición. En consecuencia, no es verdadera la segunda proposición y en última instancia decimos pues que la opción correcta sería la opción C para este ejercicio 29. Con esto dicho, señores, vamos a dejar el video hasta acá para que les dé el chance pues de asimilar y de repasar todo lo comentado hasta este punto, agradeciendo grandemente vuestra compañía, vuestra permanencia, vuestra constancia, vuestro emponche y motivación que tienen para estos videos, que en realidad es algo que me llega al corazón, al cocoro completamente. De verdad que les agradezco los pulgares arriba para aquellos que consideran bastante viables y factibles estos videos. Que si no te había suscrito todavía, que si es primera vez que me estás viendo en esta plataforma, pues bienvenido a la comunidad. Bueno, la comunidad ya casi se construye, pero bienvenido al canal. Suscríbete ahí con el botoncito rojo, ya lo viste ahí debajito del video. Y pues que si conocen quien esté estudiando para estos exámenes, pues compartir el video, que pues aquí si la dicha es buena, que se comparta, ¿verdad? Así que, ¿qué más? Pues no me queda mucho. Yo por mi parte prosigo trabajando con siguientes videos, esperando encontrarlos, ojalá con igual o mayor disposición. Y sin más que decir, que me despido. Les ha hablado profe Dan y con todo, señores, sigamos adelante con el estudio.